pues ya estamos viendo en Francia, nos lo comentabas tú, Alba, ese tema de la tensión social que sobre todo estamos viendo es más palpable en Francia, pero que hablábamos de que el invierno sería duro y estamos en otoño, todavía nos quedan 2 meses de otoño, si mes y medio de otoño, nos queda el invierno. ¿Y qué puede pasar en el resto de Europa? Porque, Fran, otra de las cosas que nos planteamos en el programa de hoy es si esa tensión, causada por la frustración, causada por la inflación, ¿qué pasa con esa frustración y sobre todo cómo puede ser que eso, y lo estamos oyendo en tertulias, analistas, puede ser incluso, sin querer queriendo, un arma de guerra para Vladimir Putin y para el Kremlin? Mira, lo estáis un poco explicando, ¿no? Estamos viendo esta elevada inestabilidad que está habiendo en diferentes países europeos. Hemos hablado de la inflación, que es un fenómeno que si se desboca, pues derriba gobiernos. O sea, no hay gobierno que resista unas elevadas cifras de inflación durante muchos meses o años, ¿no? Y sabemos que el enfado de los ciudadanos pues crece en Europa Occidental, pero de Rusia, ¿no? Solo tenemos pues, las informaciones que nos llegan pues, sobre manifestaciones muy valientes de ciudadanos rusos contrarios a la guerra, que son reprimidas, como habéis visto, pues con dureza, ¿no? Además de las salidas de miles de rusos, hacia los países fronterizos con Rusia, pues huyendo del reclutamiento forzoso para ir a combatir a Ucrania. La cuestión de todo esto es que, mientras que en Europa el descontento ciudadano, digamos que, por explicarnos de alguna manera, es procesado de manera diferente por los gobiernos, es decir, que no te pueden meter en la cárcel a la gente por decir que el pan está caro, al menos a priori, ¿no? Y pese a algunos atropellos que los hay en materia policial, los gobiernos occidentales, digamos que se rigen por unos valores cívicos y democráticos que no imperan en otros estados como Rusia, que podríamos decir sin embudos que es casi una dictadura vestida de democracia, ¿no? Es decir, que Rusia o China o Irán, por ejemplo, el otro día hablamos de las manifestaciones por la muerte de esta chica en comisaría, ¿no? Por llevar mal puesto el velo, ¿no? Pues estos países, digamos que tienen una cierta legitimidad, al menos dentro de sus fronteras, pues para reaccionar de manera contundente y sin temor a los resultados que pueda tener. Aquí un gobierno que pueda, no sé, pueda haber muertos en manifestaciones, pues tiene muchos números de sufrir una crisis y vete a saber si caer, ¿no? En la Europa Occidental, y repito, teniendo en cuenta que que hay atropellos, pues esto no funciona así, ¿no? Alguien podría decir que estamos, no sé, pugnando contra Rusia con una mano atada en la espalda, ¿no? Como democracias, ¿no? Es decir, que las democracias han de respetar los derechos humanos, mientras que países como Rusia pues se los saltan. Por lo tanto, es un poco más complicado, ¿no? en esta pugna, ¿no? En esta combatir con este tipo de amenazas, ¿no? Por lo tanto, la inestabilidad rusa y las posibles quejas de sus ciudadanos por el estado de su economía o por la movilización parcial, pues digamos que son más fácilmente, o al menos lo que nos llega, ahogadas con detenciones, procesos judiciales y mucha propaganda. Recordemos que todos los opositores a Putin están controlados, empezando por Navalny, que es el más importante, ya vemos cómo lo tienen. Por lo tanto, en ese sentido, pues el Kremlin no estaría preocupado, ¿no? Pero ojo, porque mira, hace pocos días la agencia rusa TASS confirmó la muerte de 5 ciudadanos rusos que habían sido movilizados a la fuerza para ir a combatir a Ucrania, ¿no? Según las familias de estos 5 soldados, de estos 5 ciudadanos fallecidos, según publica la BBC, no habían recibido ninguna instrucción militar antes de ser enviados al frente. Esto hizo que el mismo Putin pues, saliera al paso para decir que, oye, que se investigarán estos casos y que se asegurarán que los ciudadanos que van a la guerra pues, reciben entrenamiento militar o los destinan a destinos que sean adecuados con la formación que tienen, ¿no? Sea como sea, existe un cierto desencanto entre los rusos, esto es cierto, que si hasta ahora habían apoyado o se habían mostrado ajenos a la guerra, pues al ver que picaban a sus puertas para llevarse a sus hijos, pues la cosa ya cambia, ¿no? Y esto, unido a las quejas de estamentos del ejército, pues como hemos visto, que critican el descontrol del ejército ruso en Ucrania, pues han llevado a algún experto, como el historiador rumano experto en Rusia, Arman Gosu, en una entrevista reciente en La Vanguardia, a decir que el gobierno de Putin podría no llegar a Navidad. Bueno, se habla de un motín militar que pueda derrocar a Putin, o al menos esto también es lo que publica otro diario como el Daily Mirror, citando a un experto de alto nivel, ¿vale? Pero sea como sea, volviendo un poco al hilo, la hipótesis de un golpe militar es algo que se viene rondando por los mentideros, ¿no? Digamos, de la prensa, una posible enfermedad de Putin, ¿no? Los expertos, desde el inicio de la guerra, ¿no?
Con todo, y volviendo al tema que nos interesa, Putin lo que está haciendo es utilizando una de las tácticas más antiguas de las guerras, como es la propaganda, la amenaza, el meter miedo, el hacer pensar a los demás que están peor que tú, cuando quizá la situación es al revés, ¿no? De ahí que Putin, pues esta estabilidad que viven varias potencias europeas, como hemos visto Francia, el Reino Unido, lo que puede pasar en Alemania en invierno, ¿no? Pues le puede ir bien, ¿no? Ya se dice aquello de a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Porque mientras él en casa, digamos que puede prohibir pronunciar la palabra guerra, como hemos visto en la televisión, y meterte en la cárcel por ello, pues en Europa la cosa no funciona de la misma manera, no se procesa igual, ¿no? No obstante, como hemos dicho, Putin seguirá jugando su baza de crear miedo, ¿no? En referencia, como tú has dicho, Adrián, al invierno, a este invierno que nos están avisando que va a ser muy duro, esta falta de gas, la subida de precios, etcétera. Hay que decir también que hay economistas como Josep Soler, del Institut d'Estudis Financers en Cataluña, que hace poco en una conferencia en Cornellà de Llobregat dijo que, bueno, que se están haciendo muchas predicciones, esto del invierno duro es un mantra que quizá pues no se acaba cumpliendo, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Pero sea como sea, Putin está jugando con esta baza pues para crear este miedo, ¿no? Porque al final la guerra no es solo pegar más tiros o disparar, ser más preciso en el campo de batalla, sino también utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Crear la propaganda, el miedo, el hacer pensar al otro que, por ejemplo, que puedes usar la bomba atómica, ¿no? Como lleva pues meses anunciando, avisando, ¿no? Dejándolo caer, pese a que los servicios de inteligencia occidentales en reiteradas ocasiones han dicho que el armamento nuclear ruso no está activado, ¿no? Porque avisar sobre una posible utilización del arma nuclear es en sí un arma de guerra, para dar más guerra a Occidente. No sé si me explico. Crear miedo, esta inestabilidad y desinformación que, como estamos sosteniendo, pues es más complicada, digamos, de contener en una democracia liberal en la que tienes que ajustarte a unas leyes y unos valores que no pues en las dictaduras, ¿no? Así todo, por poner una nota más al asunto, Zelensky pidió a Europa hace pocos días pues, que perdiera el miedo a Putin y a sus amenazas, ¿no? Para acabar con este punto, y volviendo a la agencia TASS, hace pocos días se hizo eco de una información referente a un convenio que estarían a punto de firmar Marruecos y Rusia para el desarrollo de tecnología nuclear, pero con fines pacíficos. Si se llegara a concretar, eso supondría que los rusos ayudarían a los marroquíes a construir una central nuclear. Esto al final es otra demostración de que Putin es un aviso, ¿no? De que puede dar guerra incluso con países a priori aliados de Occidente. Les está diciendo, ojo, que Marruecos es aliado de vosotros, pero yo puedo pactar con él, puedo meter los morros ahí y, oye, es al final, como venimos diciendo, la guerra no es solo pegar más tiros, ser más eficiente en el campo de batalla, sino también engañar, mentir, desinformar y meter miedo. Una guerra que ya llevaba a cabo Putin desde años antes de empezar la bélica, en este caso en Ucrania, con las fake news, con bueno, muchas acusaciones por parte de diferentes gobiernos en la injerencia en los resultados electorales. Obviamente el caso de Donald Trump en 2016, pero hablamos de otros casos. Y que puede funcionar. Yo escuché una frase... no sé qué te parece, Noeli, una frase que escuché a Ignacio Escolar que decía esta misma semana, una tertulia en Hoy por Hoy en la cadena SER, decía: la guerra va a cambiar cuando en una Francia o en cualquier otro país europeo escuchemos a alguien decir que se nos ha perdido en Ucrania. ¿Cómo lo ves, Noelia? Sí, a mí de hecho es un discurso que me extraña que no esté saliendo más a la luz. Bueno, creo que algunas voces alemanas ya lo estaban planteando. Creo que una cosa es que transmitir a tus ciudadanos que tienen que asumir un aumento de los costes y otra cosa va a ser si tienes que, que decir a tus ciudadanos que tienen que dejar de comer X cosas porque no se las pueden permitir porque hay que defender a los ucranianos, etcétera. No me extrañaría nada que saliese eso y además porque seamos conscientes que es un gasto que está haciendo por un lado la OTAN y por otro lado la Unión Europea como conjunto. Entonces, bueno, pues hay países de todo tipo. Hemos oído muchas veces discursos por cosas mucho más ligeras de por qué tenemos que ayudar a España, por qué tenemos que ayudar a Italia, por qué tenemos que ayudar a Grecia. Entonces, a mí no me extrañaría nada. Y yo a colación de lo que comentaba Fran de Putin, también quería comentar que escuchaba esta semana una entrevista que han hecho a David Jiménez, el exdirector de El Mundo, y decía que ojo con lo acorralado que está Putin, porque ahora mismo ni puede ganar la guerra,
ni puede echarse para atrás porque correría su cabeza. Entonces, que ojo, porque antes de que caiga, igual le da el botón a la nuclear en el sentido de, bueno, él ya lo ha perdido todo. Y es un horizonte que yo tampoco descartaría, no sé en qué medida, tampoco creo que vuele el planeta, pero No, claro, no sé. es como un animal acorralado, es verdad, claro, ¿no? No puede dar marcha atrás, no puede decirle a la ciudadanía, oye, voy a hacer un moonwalk, no, aquí un control Z, deshacer esta guerra. Pero claro, el problema es cómo reaccionas a eso. O bien, como dice Fran, realmente, que ya sabemos que son rumores, realmente puede haber un complot contra Putin, pero como no haya ese complot, Putin, digámoslo de esta manera, y no sé cómo lo ves, Alba, Putin no puede perder la guerra, ¿no? No sé cómo interpretarlo, pero yo creo que esta sería un poco el resumen, ¿no? O sea, la amenaza y el resumen. Sí, justo. O sea, Putin ahora mismo está en una encrucijada que yo creo que si él pudiera hacer control Z lo haría como sin dudarlo. Pero yo creo que también un poco en lo que decía Noelia y lo que comentabas tú antes de Ignacio Escolar. Estamos todos muy solidarios, pero ¿hasta qué punto eso se puede mantener? Y es algo que comentó el otro día Borrell en uno de sus 5.000 discursos de la semana pasada, ¿no? Que, bueno, algunos países ya se estaban oponiendo, que tenían pensado oponerse a las sanciones próximas contra Putin, y más aún cuando puedes tener cortes de suministro de gas, de agua, de tal. Entonces, yo creo que ahora mismo Putin, bueno, yo no quisiera estar en su piel. Y ojo, porque yo la verdad en lo que más esperanzas tengo, y siento decir esto, pero es en el papel de China, porque China no quiere que toda Europa esté en crisis y no le compre. Claro. Entonces, Pero al final Putin quiso hacer un poco una demostración de fuerza, de mira qué rápido me ventilo Ucrania, es algo que no está pasando. China ha estado de perfil en todo momento, pero yo creo que también hasta que se canse. Ya. ¿Y esto, Noelia, no crees que el precio a pagar de este favorcito que nos puede hacer China lo va a pagar Taiwán? Claro, No lo porque, sé. claro, es decir, en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, celebrado la semana pasada, uno de los titulares que destacaban los medios internacionales era como Xi Jinping no descartaba, literalmente dijo eso, no descartaba la fuerza militar para resolver el conflicto en Taiwán. Y claro, se habló mucho de cómo Xi Jinping podía coger el ejemplo de Putin, vamos a decirlo así, para solucionar, entre comillas, ya me decís entre comillas, la situación en Taiwán. O sea, Ay, perdón, sí. yo lo veo en cuestiones separadas en cuanto a lo que me refiero de, o sea, Taiwán yo creo que muy bien no va a estar en los próximos momentos, pero por otro lado, insisto en la Nos pérdida ponemos la económica bandera de que supone Taiwán para la China. semana que viene. Nos ponemos la bandera de Taiwán en solidaridad. Para que nos cierren el... También es verdad. A ver si nos van a hackear o algo. Bueno, ahora que casi nos hackean la página web, que esto no lo hemos contado, pero... Sí, había un Pero bueno, conato. no, sí, sigue Noelia, perdona. No, nada, eso. Ah, bueno, Frank, ¿tú cómo lo ves? Que también querías decir algo. Sí, del tema de Taiwán, el otro día comentaba un experto en la 24 horas, de la noche en 24 horas en televisión española, que los avisos para recuperar, bueno, los avisos de China, de Xi Jinping para recuperar Taiwán, lo que era la parte más, no la diplomacia, sino la que hacía alusión a la fuerza, comentaba que era una declaración más para uso interno, ¿no? Para consumo interno, perdón, de China, ¿no? Pero sí que es cierto que Taiwán ahora mismo, pues viendo el ejemplo de Ucrania y que cualquier potencia en cualquier momento puede movilizar a sus tropas y invadir un país soberano y que pues tampoco el resto de países no le ataquen ni un poco le dejen hacer, pues es un mal precedente. También quería hacer un comentario al hilo de lo que habéis dicho de que lo ha dicho Noelia y luego tú, Adrián, del tema de que la gente empieza a pensar en algún momento, los ciudadanos, de qué se nos ha perdido en Ucrania, ¿no? Yo recuerdo aquí una de las frases de Ho Chi Minh en Vietnam, que vino a decir que nosotros hemos de ganar la guerra en Estados Unidos, o sea, hemos de conseguir que la gente, que los estadounidenses vean que la guerra de Vietnam no sirve para nada. Y de hecho lo consigue, porque en Estados Unidos pues nace un movimiento antibelicista que básicamente es el que hace eso y las pérdidas, ¿no?, del ejército, pero un poco hace recular a los americanos y salir de Vietnam con el rabo entre las piernas, como aquel que dice.
cómo me gusta Me tener encanta la un memoria de historiador. Fran, No, ¿eh? no, no, Alba, cómo me gusta tener un historiador, en serio. O sea, Es que yo me de quedo, verdad. Ahí estábamos lo escuchando a relaciona Joaquín Min. todo, se acuerda de todos los Yo nombres ca- de todos. Hoy nos va a deslumbrar en el trivial. No, sí, bueno, No, no sé en el trivial qué pasará, pero en cada directo es como que cobráis poco, yo os lo digo, ¿eh? O sea, necesitamos donaciones porque Ah, pero cobramos. cobráis poco.